Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Permítanme un segundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Iberríez García, esta primera semana de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Muy buenas tardes, bienvenidos este 5 de octubre, miércoles 5 de octubre de 2022 a las 16 horas. Andrea, buenas tardes, perdón, la escucho muy bajito, pero escucho por ahí que dice algo. No, no estaba hablando. Perdón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si gusta, esperamos solo unos minutitos a las 16:05 para esperar a ver si algún otro compañero se incorpora. Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes. Le pido apagar su micrófono para que pues no se haga como que se vicie el sonido. Yo apagué la cámara porque de pronto sentía que se trababa mucho y así no se escucha tanto Sí, ruido. está bien. Perfecto. Esperamos un minuto y damos inicio. ¿De acuerdo, Andrea y compañeros? Muy buenas tardes a todos. Me subo. Sí, está bien. Gracias. Perfecto, de nada. Ya casi empezamos, ya casi. Bueno, Andrea, pues muy buenas tardes a todos los compañeros. Les comento que yo siempre dejo grabación de cada espacio de aprendizaje. Tenemos 2 espacios de aprendizaje, tanto los miércoles y viernes de cada semana dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Esto por si tienen cualquier duda, además vamos a ver los temas de la semana y demás. Pero bueno, no nos adelantemos y empecemos. Primero que nada, reiterarles la bienvenida a este primer espacio, así como al módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en nuestro recursamiento número 48. Les comento que en el caso de los compañeros que están presentes, si tienen cualquier duda, les pido por favor me esperen al final, vayan anotándola y alcen la manita. Y tenemos el icono de la manita para que si tienen alguna duda me hagan favor de levantar la mano. ¿De acuerdo, Andrea? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a dar inicio a este primer espacio de aprendizaje este miércoles 5 de octubre de 2022 a las 16 horas. Bueno, ya pasan 16:05, por lo general siempre los espero unos 5 o 6 minutos para que se empiecen a conectar algunos compañeros, como es el caso. Y bueno, pues vamos a iniciar con el propósito de este primer espacio, de este espacio de aprendizaje, donde el objetivo es explicar las actividades y temas de nuestra semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto reiterarles la bienvenida y la presentación al curso.
Este módulo tiene como propósito formativo, este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que ustedes usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, es a través del correo electrónico que es av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx. Yo en lo particular les comento que, bueno, yo utilizo el correo electrónico, como pudieron observar el día de hoy, los miércoles siempre les mando como un te estamos esperando, como una invitación exhortándolos a que ingresen en caso de que no hayan ingresado a la plataforma y que entreguen las actividades, así como los lunes les hago un anuncio de bienvenida con el objetivo pues de que sepan qué entregar en esa semana que inicia los lunes y finalizan los domingos. En el caso de nuestra semana número 1, inició este lunes 3 de octubre de 2022 y cerrará esta semana número 1 el domingo 9 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, siempre recuerden en horarios de la Ciudad de México. Entonces, el correo electrónico es una forma de comunicación y el foro aprendiendo. Cada semana tenemos un foro aprendiendo. De hecho, en el caso de algunas actividades integradoras, como en el caso de esta actividad integradora número 1, su participación en los foros, en este caso en el foro Aprendiendo de la semana 1, y es un elemento inclusive de esa actividad integradora. Por ello, aparte de ser una forma de comunicación en algunas semanas, como es en la semana 1, como es en la semana 4, pues habrá actividades que les soliciten no solamente que ingresen, sino que participen y no solo lo usen como forma de comunicación, sino también como parte de algunas actividades integradoras. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Bueno, entonces la que considero yo la forma más rápida, eficaz, eficiente y privada, porque de pronto les puede llegar a dar pena preguntar algo dentro del foro de aprendiendo, porque pues igual y todo el mundo lo ve, con mucho gusto es dentro de la mensajería, dentro de la plataforma que se encuentra en la parte superior derecha, ahí está el iconito de globo, como se los coloqué aquí en la flechita, entre la campanita de notificaciones y su nombre completo, ahí en iconos ustedes de manera privada, con gusto una servidora, su asesora virtual, como su tutora, estaremos en contacto con ustedes para cualquier duda, comentario o si en mi caso requieren alguna extensión. ¿Esto qué significa una extensión? Yo les puedo dar extensiones de actividades integradoras de la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6. Ahorita voy a explicar un poquito las actividades integradoras, el porcentaje y demás, pero solo de las actividades integradoras que no sean foros, que es el caso de de la actividad número 4 de la semana número 2, que esos no se pueden abrir. Las extensiones implica que si ustedes, por ejemplo, el domingo 9 no pudieron entregar la actividad integradora, por decirles un ejemplo, la actividad integradora 1, yo les puedo dar una extensión, es decir, una prórroga de entrega para dentro de la semana número 2. Solo de las actividades integradoras, les reitero, les puedo dar extensiones. No doy extensiones, ni siquiera me lo permite el sistema de actividades formativas, que son exámenes o en línea, o tampoco puedo hacer extensiones de cuestionarios socioemocionales, de eso absolutamente no se puede dar extensión. Únicamente les puedo dar extensión de las actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3, excepto, reitero, la actividad integradora 4 de nuestra semana 2, y tampoco hay extensiones de ninguna actividad de la semana 4 o semana final o semana de integración. ¿De acuerdo, Andrea y compañeros? Pero ustedes, por favor, entreguen todo en Sí. tiempo y en forma. ¿De acuerdo?
pero bueno, puede ser que a alguien, no lo sé, de pronto se nos puede ir la luz o alguna situación, pues ahí sí usen esa posibilidad de entregar después de tiempo. Obviamente el trabajo se acumula y es mucho más perjudicial que benéfico, pero bueno, existe la posibilidad. Se los planteo y se los reitero desde esta semana 1 y les reitero que de las actividades de la semana 4 o semana de integración, de ninguna hay prórroga de entrega porque recuerden que nuestro módulo de recursamiento 48 pues no tiene más que una semana de duración y entonces en la semana 4 que es la final, no se pueden dar extensiones porque el último domingo pues yo tengo que tener todo calificado para que ustedes en la semana 5 por así decirlo, pues ya puedan ver sin problemas, sin dificultad, sus calificaciones reflejadas en plataforma. ¿De acuerdo? Y bueno, comentarles justamente las actividades y valoraciones de cada una de estos dentro de la ponderación de la calificación de la materia. Recuerden que tenemos actividades del curso que son las siguientes. Cada semana, ya les adelantaba que hay 2 actividades integradoras. Cada una dentro de la semana 1, 2 y 3 son 6 en total a entregar de estas actividades integradoras. Tiene un valor del 7% dentro de la ponderación o valor dentro de la calificación final de la materia. En total, de las 3 semanas, las 6 actividades integradoras tienen un peso del 42% dentro de la calificación final del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En el caso de las habilidades socioemocionales, de los cuestionarios de habilidades socioemocionales, tienen que realizar 2 en el módulo, uno en esta semana número 1 y un segundo dentro de la semana número 3. Cada uno tiene un valor del 5%, en total ahí nos da un 10% de las habilidades socioemocionales. En el caso de las actividades formativas y ejercicios práctica y demás, que están dentro de plataforma, estas actividades en plataforma tienen un 5%. En el caso de las actividades de la semana número 4, que reitero, no hay prórroga o extensión de entregas de esas semanas, se tienen que entregar únicamente en esa semana 4, semana de integración y semana final de nuestro módulo, existe un proyecto integrador que tiene un valor del 30% de la calificación dentro de la materia, que bueno, ya en su momento dentro de la semana 4 veremos cuál es. Y un foro de integración que se realiza en esa semana 4 que tiene un valor del 8% dentro de la calificación de la materia y una actividad de autoevaluación que tiene el 5% restante. Ahí nos da el 100% de las actividades y la calificación de la materia, ¿de acuerdo? De la calificación de la materia, bueno, en este caso de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. ¿Alguna duda hasta aquí, Andrea? No, maestra. Perfecto. Bueno, entonces, reiterándoles que en el caso de esta semana número 1 vamos a ver los contenidos de la unidad número 1 llamada las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad, que reitero, inició el lunes 3 de octubre de 2022 y cerrará y finalizará este domingo 9 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, en donde les pido siempre revisar las rúbricas de cada actividad, que ahí viene justamente qué es lo que se califica, qué elementos y ponderaciones se requieren. Que en estas justamente sesiones de espacios de aprendizaje, pues nosotros los revisamos con gusto y en caso de que no se puedan ingresar de forma pues sincrónica como en este momento, reitero, les coloco también la grabación para que ustedes la puedan revisar, tanto los contenidos de la semana, de la materia y por supuesto las características y elementos de cada actividad a entregar en estas semanas.
En el caso de nuestra unidad número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tenemos que empezar con los temas de la semana y uno de ellos es justamente cómo a partir del desarrollo de las tecnologías, en particular de la evolución de los medios masivos de comunicación, pues empezó a desarrollar también estas tecnologías de la información y la comunicación. Voy a compartirles, espero si se esté viendo, así es la línea del tiempo que les compartí como recurso digital de aprendizaje, en donde vamos a ver justamente la evolución y antecedentes de estos medios. Y justamente las pictografías son una de las comunicaciones más antiguas que se ven desde el año 5000 antes de Cristo, porque es el ser humano siempre ha tenido este deseo de transmitir, de comunicar, que comunicación significa de poner en común y eso implicó que la comunicación se volviera un elemento para generar una cohesión social. Y es que el ser humano, conforme pasó de ser, de ser nómada a sedentario, pues lo que ellos querían era compartir cómo vivían y justamente las pictografías era una forma en las cuevas en donde ellos buscaban representar la realidad y transmitirla a las personas o a las generaciones que pasaban por esas cuevas y que veían el cómo vivían, el cómo cazaban, qué cazaban. Uno de los medios de comunicación más antiguos pues es el sistema de servicio de mensajería o el famoso correo, recordando que una carta pues es un medio de comunicación escrito por un emisor, que es nuestro remitente, y enviado a un receptor o destinatario. La carta existe en los primeros documentos o antecedentes desde el 2400 antes de Cristo en Egipto y también hay evidencia de un sistema de sistemas postales de, por supuesto, de la antigua Persia, China, India, Roma, establecidos inclusive desde el año 1874. Por ahí vemos que inclusive los griegos también es una de sus deidades en la mitología griega, pues justamente el mismísimo, pues el mensajero dentro de las cuestiones de la mitología griega. Ya muchos años después, con el desarrollo de la luz, con el desarrollo de muchos inventos, se empieza el fax. En 1843 es el inventor, el relojero y escocés llamado Alexander Vine, quien patenta la primera máquina de fax el 27 de mayo de 1843 y muchísimo antes que Alexander Graham Bell patentara el teléfono. Y en ese momento, este invento de Alexander Vine se le llamaba al fax pantelégrafo y se abren las primeras oficinas de fax en París y en León, en Francia, en 1865. Sin embargo, el desarrollo y apogeo del fax fue hasta 1906 cuando los diarios comenzaron no solamente a compartir por fax pues textos, sino también, por supuesto, ya fotografías. Era una forma de enviar fotografías de una forma más rápida. Por supuesto, el telégrafo surge en 1865, 1876, se dispara por la gran velocidad a través del código Morse y donde se empieza a desarrollar el telegrama, que era un documento que se cobraba inclusive por cada letra que se enviaban. Si vemos películas, por ejemplo, de los 50, vemos, por ejemplo, que de pronto, no sé, Pedro Infante le mandaba alguna carta dentro o algún mensaje del telégrafo y directamente pues les cobraban por cada letra. Ya para el 14 de enero de 1876 se desarrolla el teléfono. Se considera que inventó el telégrafo fue Antonio Meucci, quien lo bautizó como teléfono y algunos en 1876 el que le coloca su patente es Alexander Graham Bell. Sin embargo, al que se le da el reconocimiento como inventor del teléfono es justamente a Antonio Meucci, este italiano, y bueno,
Para 1901 ya empieza la radio. Es importante decirlo que ya para finales de los años del siglo XIX, pues se empieza a desarrollar también otro medio de comunicación de gran importancia, como fue el cine. De hecho, les comento que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la patente de algo similar al cinematógrafo de los hermanos Lumière en Estados Unidos lo inventó Alexander Thomas Alva Edison, y entonces no podían entrar por esa situación de patente los hermanos Lumière, y entonces de las primeras grabaciones que se realizan en América fueron justamente de los hermanos Lumière grabando a Porfirio Díaz sobre Paseo de la Reforma, en desfiles, inclusive grandes audiencias vieron en el centro de la Ciudad de México, pues las primeras imágenes, obviamente era un cine mudo, que se proyectaban de justamente un día en la estación de ferrocarril de París, que obviamente impactaba mucho para esas personas que pues nunca habían visto un medio como era el cinematógrafo y las proyecciones de cine de 24 cuadros por minuto, que a la fecha se sigue utilizando ese mismo elemento de los hermanos Lumière. Y bueno, empieza el desarrollo a finales del siglo XIX, principios del XX, y por supuesto también empieza un medio de comunicación a nacer, que es la radio, en 1901, con Guillermo Marconi, que fue un inventor italiano, que se le atribuye la invención y las primeras transmisiones de radio en Europa. Sin embargo, se reconoce en 1943 que la idea, por así decirlo, la tenía en su momento Nikola Tesla, este ruso. Sin embargo, quien en su momento lo llevó a cabo, hizo las primeras señales y las primeras transmisiones en Europa, fue directamente Guillermo Marconi, ¿de acuerdo? Y es que para también ya esa época, uno de los primeros medios de comunicación que vio la luz fue directamente también el periódico. Recordemos que el periódico, pues a partir del siglo XVIII, XIX, pues empieza a desarrollar en el mundo, en particular en las ciudades más grandes del mundo, como fueron Inglaterra, como bueno, en Londres, en Inglaterra, en Alemania, en Berlín y demás. Este medio de comunicación, como es el periódico, que poco a poco y sobre todo en el siglo XX fue el boom de la misma, ya que se vuelve el medio por excelencia en la escritura. Disculpen a mi pequeña perrita. Y bueno, permítanme por favor. Teresa. Perdón. Ya ven que se les aloca luego la hormona a los perritos. Y bueno, para 1920, entonces, bueno, el medio, reitero, primero de los que podemos hablar, pues fue por supuesto el periódico, la radio, el cine y la televisión. Claro, todos ellos tienen como su gran apogeo en el siglo XX, en el cine, sobre todo a partir de los años 20, 30, que empieza el proceso de sonorización, el Technicolor y demás, pues se vuelve un medio en donde también la gente iba a las salas de cine a informarse de lo que acontecía en el mundo, aparte de la radio. Ya para finales de los años 30, en 1926, surge justamente el invento del escocés John Logie Baird, que es justamente la televisión, quien fue el primero en desarrollar la primera experiencia real utilizando dos discos, una televisión emisora y otra receptora, para que tener ya las transmisiones, sobre todo en Estados Unidos y el mundo, en los años 20. En México ya la televisión tuvo su desarrollo para sobre todo los años 50, sin embargo era un medio todavía muy costoso para la mayoría pues de los mexicanos. Conforme se va desarrollando la tecnología, pues también se va abaratando. Importante mencionar y decir
que la televisión a color es de justamente el invento de un mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena. Y fíjense, una cosa muy triste, González Camarena vendió la patente de la televisión a color a los Estados Unidos de Norteamérica y poco después se mata en un accidente automovilístico a la fecha, y él era uno de sus deseos que pues su mamá tuviera, él inclusive con los poquitos recursos que tenía, él hizo la televisión a color y en su momento pues la patenta y antes de venderle, más bien después de venderle, él la patente a Estados Unidos y ganar en ese tiempo una gran cantidad de dinero, tristemente fallece. Y a la fecha, uno de sus sueños fue que justamente su mamá viera la primera transmisión de televisión a color y lo hizo. De hecho, XHGC Canal 5 lleva esas siglas a nombre y en honor de González Camarena, quien fue el que puso las primeras instalaciones en ese momento en Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y a la fecha XHGC Canal 5 es justamente el GC de González Camarena, como dato curioso. Entonces, pues tristemente nuestro compatriota falleció, pero ahí está reconocido en la historia como quien inventa la televisión a color. Y bueno, para allá en los años 40 se empiezan a desarrollar las primeras computadoras, sobre todo finales de los 30, pero eran computadoras que ocupaban una gran cantidad de espacio porque eran bulbos los ordenadores o las computadoras los que estaban pues desarrollando tener esa capacidad de memoria que bueno, ahora ya todo es en cosas minúsculas, pero que en ese momento una computadora tenía muchísimas máquinas electrónicas y que procesaban los datos para convertirlos en información. En su momento, en los más utilizados, pues es en los años 30, en la Harvard, por supuesto, y demás elementos. Justamente Conrad, un ingeniero alemán, en 1941 le presenta el primer ordenador a Hitler y bueno, al ejército nazi, y fíjense, como ellos confiaban tanto en su fuerza aérea, no dieron seguimiento al desarrollo del ordenador, si no, dicen por ahí que la historia sería otra, pero afortunadamente no lo hicieron. Obviamente el desarrollo de la tecnología de los ordenadores fue eh, a grosso modo ampliándose en el sentido de que ampliaban la capacidad de almacenamiento, pero a partir del desarrollo después de los bulbos y con el surgimiento de los chips y de los microchips, pues implicó que la capacidad de almacenamiento fuera mayor en elementos más minúsculos. Para 1969 es justamente el Internet, el surgimiento a partir de el científico británico bueno, ahora es Sir, que ya falleció, Sir Tim Berners-Lee, quien justamente él en Estados Unidos idea el sistema de dominios, hipertextos y navegación y desarrolla lo que conocemos el famoso WW o World Wide Web, que es lo que justamente y da la forma y el origen al Internet como lo conocemos hoy en día, utilizando el protocolo HTTP. Para 1971 es el y programador informático estadounidense Raymond Samuel Ray Tomlinson quien justamente desarrolla el famoso correo electrónico que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante redes de comunicación electrónicas. Y para ya finales del siglo XX, pues surgen las famosas redes sociales en su momento y uno de los principales buscadores, que es justamente Google, quien fue fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, una empresa prestigiosa que se ha vuelto inclusive una de los buscadores más usados en el mundo y que permite interactuar con personas y compañías que pueden clasificar en círculos de acuerdo a su afinidad y tipo de relación. Ya en ese momento estaba surgiendo la red social Facebook en la Universidad de Harvard por directamente Mark Zuckerberg.
Por supuesto, ya había otras redes como MySpace y demás, sin embargo, no tuvieron el auge que tiene a la fecha Facebook. Para 2005 surge YouTube, que es un sitio web dedicado a compartir videos, programas de televisión y películas, y es justamente desarrollado y creado en febrero de 2005 por Chuck Hurley, Steven Chin y Jake Karin. Para 2006 surge la red social Twitter o Twitter, que es un servicio con microblogging creado originalmente en California en 2006 por sus fundadores Jack Dorsey Noah Glass, Ivan Williams y Vince Stone. Justo el día de hoy leí que parecía que Twitter por fin estaba aceptando la oferta de Elon Musk, pero bueno, no me quiero aventurar porque la última vez que dije eso, luego Elon Musk se rajó y a la mera hora ya no quiso comprar. Entonces vamos a esperar qué es lo que sucede con Twitter. Y bueno, una nueva forma de comunicación que actualmente Twitter se ha vuelto como la red social más oficial por parte de los gobiernos en el mundo y también de instituciones públicas y privadas. De hecho, primero sale como el Twitter oficial del gobierno mexicano, del gobierno inglés y posteriormente pues ya salen las demás redes como Facebook o cualquier otra. Y por supuesto, WhatsApp, que es una aplicación de mensajería que surge en 2009 por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, que posteriormente WhatsApp eh, la venden a lo que conocemos hoy como la familia Meta, que es justamente de Facebook, al igual que Messenger, al igual que Instagram y por supuesto Facebook. Y bueno, hasta aquí alguna duda de cómo el avance y evolución de estos medios de comunicación. No, todo bien. Perfecto. Y bueno, justamente en esta semana nos hablan de cómo muchas veces estos medios de comunicación, como fue el periódico, han evolucionado a los medios digitales y electrónicos. Y es que los medios impresos son aquellos que llaman y tienen el papel como soporte físico, como el periódico, como la revista, como los mismos libros o enciclopedias y ahora pues han evolucionado a justamente con la evolución y la transformación de estos medios digitales, lo cual han hecho que amplíen sus lectores. En México existen periódicos como El Universal, El Excelsior, La Jornada, entre otros, y revistas también como Proceso, como Letras Libres, que se han adaptado y han desarrollado tanto sus plataformas como los medios de forma digital. Y es que los medios impresos se dieron cuenta que sus soportes físicos ya no eran suficientes para las nuevas generaciones y a partir de la aparición de nuevos recursos digitales, pues se han visto obligados a utilizarlas inclusive como una forma para también tener ciertas ganancias, no lo podemos dejar de decir, hay muchos periódicos, no todos, que te permiten ver pues ese día la publicación, pero otros no, porque todo es por cobro en línea, ¿no? O sea, también es una forma de ingresos para estos medios y te dejan como ciertos elementos para ver, pero pues ya si quieres mayor desarrollo, ingresar a todas sus secciones, pues ya te permiten un acceso y ese acceso implica un ingreso porque pues en su momento también los periódicos ya no son tan leídos de forma física y por eso ahora en su medio digital también lo están comprando. Pero también implica pues una suscripción y un pago. En el caso también tenemos una nueva forma de buscar, ya no es necesario ir a una biblioteca física, también tenemos las bibliotecas virtuales o también conocidas como las bibliotecas sin muros, que nos permiten tener recursos que no pertenecen a medios impresos y que ofrecen una gran riqueza de información veraz, completa y actualizada, como son estas bibliotecas digitales o bibliotecas sin muros. Y es que las bibliotecas virtuales son desarrolladas por muchas instituciones, especialmente educativas, tanto públicas y privadas, que proporcionan este servicio a estudiantes, docentes y administrativos de sus propias instituciones, pero también existen algunas bibliotecas virtuales que lo hacen para público en general, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos
Y es que recordemos que una biblioteca digital no solo es un almacén de recursos de información electrónica, sino que ofrece también servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros servicios, todos en línea y de forma automática. Una de las bibliotecas más importantes, bibliotecas digitales y más completas que están en la web en el mundo y en México, por supuesto, es la UNAM. Y es que la UNAM tiene desde Biblioteca UNAM, Tesis UNAM, revistas UNAM, perdón, donde nos permite no solamente revisar información, sino inclusive ver algunos elementos pues completos. También existen otras bibliotecas virtuales como la Biblioteca del CINESTAP del Instituto Politécnico Nacional, la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, las bibliotecas virtuales de las letras mexicanas, las bibliotecas digitales de la Universidad de Guadalajara, la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana, así como la Biblioteca Digital Mundial. En general podemos ver muchísimas bibliotecas, inclusive una de las más importantes del mundo por el acervo que tienen, pues es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que también la podemos ver en línea, así como una de las más importantes con acceso en línea gratuitos y con las de mayor acervo histórico de México y el mundo también, y sobre todo América Latina, pues es la Hemeroteca Nacional Digital de México, que podemos revisar en línea. Por supuesto, también hay algunos servicios como los que ofrece la Biblioteca Virtual de la Real Academia de la Lengua Española o RAE, que concretamente coloca su diccionario en línea, el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, uso y sinónimos del español. Así, dentro de la RAE en México, nos permite algunos mexicanismos donde podemos tener acceso a esos significados de estos términos inclusive prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Las bibliotecas virtuales, recordemos, pues no todos los recursos están en nuestra disposición y casi cualquier tema lo podemos encontrar en estas bibliotecas virtuales y ampliar nuestros conocimientos. Las bibliotecas virtuales son convenientes porque nos permiten explorar estos sitios, familiarizarnos con ellos e inclusive instalar sus aplicaciones para consultarlas desde nuestros dispositivos móviles. Recordar que el Internet es una red informática que permite que la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. Que esto quiere decir, pues, que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en donde éstas se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Y es que entre los servicios que Internet proporciona encontramos los siguientes: acceso remoto entre computadoras o telnet, correo electrónico, servicios SMTP, transferencia de archivos como son los servicios FTP o el P2P y el famoso World Wide Web que es desarrollado Sir Tim Berners-Lee, conocida popularmente como la WWW, que funciona bajo el protocolo HTTP. Y es que la conexión desarrollada desde 1969 pues se han sumado muchísimas redes de computadoras, y es que la conexión de redes de trabajo ha permitido crear todo tipo de herramientas que se pueden utilizar para trabajar, estudiar. La Internet o la red de redes o la gran red es un gran almacén de información y una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla para conocer, entretener y vincular personas sin importar el lugar donde se encuentren físicamente. Esto a través de intercambio de archivos que buscamos en nuestros navegadores o buscadores, que son programas informáticos o softwares que permiten el acceso a la información que se guarda en la web por otros usuarios, y estos buscadores o navegadores nos permiten filtrar y eliminar los elementos nocivos. Si bien cada uno de estos buscadores como Explorer en su momento, que ahora ya es Edge,
como por ejemplo directamente Google Chrome, Firefox, entre otros, pues tienen un lugar para realizar la búsqueda. Sin embargo, de la lista que despliegan los resultados, todavía el ser humano es el que tiene que justamente seleccionar y analizar cuál es la información que realmente es la más confiable y le servirá para sus objetivos de investigación, sobre todo académica. Y es que los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos que nos permiten mediante palabras o frases clave encontrar justamente lo que nosotros estamos interesados o deseamos buscar. Tenemos dentro de estos tipos de buscadores o navegadores los buscadores generales y los académicos. Los buscadores generales están pensados pues para todo tipo de público y brindan acceso a contenidos muy visitados, lo cual no siempre es confiable porque inclusive hay empresas que les pagan a estos buscadores para colocar sus resultados como empresa pues en los primeros resultados. Y esto pues ya de ahí pues ya tiene elementos que no nos dan los mejores resultados o no son los más confiables, simplemente son a los que les están pagando ese patrocinio. Mientras que en los tipos de buscadores académicos es información mucho más especializada y con búsquedas mucho más serias. Dentro de estos tipos de buscadores académicos tenemos Google Académicos, que es uno de los más utilizados para búsquedas de información académica, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, conocido por Redalic, que es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada. También es importante mencionar la importancia del correo electrónico, que si bien hablábamos de que surge en 1971, quien lo crea es un programador informático, pues se ha vuelto un medio de comunicación mucho más formal y porque se sabe exactamente quién envía y el destinatario y por lo mismo se ha vuelto el correo electrónico en un ambiente laboral y profesional un medio de comunicación que nos permite que las diferentes organizaciones públicas, privadas, puedan transmitir los mensajes dentro de las diferentes organizaciones sin importar el tamaño de la empresa o institución, inclusive aún un correo personal pues es mucho más formal que el uso del chat, que los chats son espacios útiles sobre todo para informar y entablar una conversación, conocer identidad o algo de algún malentendido, la asignación de tareas. Por ahí nos dice Rafael Serrano en su tesis que puede servir el chat para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, pero pues muchas veces son anónimos porque van enmascarados de un nickname y pues obviamente los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar en esos chats o sus inconformidades, lo que hace del chat un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal, nos lo dice Serrano 2013, cosa pues que no sucede el correo electrónico, porque ahí sí queda claro quién es, el asunto y lo que se busca. Y bueno, es que tenemos que decirlo que las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en estos 200 años han evolucionado lo que en muchísimos años no se había visto. Y es que con el desarrollo de las telecomunicaciones, los medios masivos de comunicación, el acceso y el desarrollo de los ordenadores o computadoras y por supuesto el Internet, se desarrollan estas tecnologías de la información y la comunicación en el mundo y nos han ayudado no solamente a mejorar, sino también a utilizarlos dentro de la sociedad como en la educación. Y es que ahora hablar de educación tradicional implica también que esta educación tradicional pues también utilice y el impacto de estas tecnologías de la información y la comunicación en sus dispositivos tecnológicos, ya sea al utilizar una computadora para hacer las tareas o ver videos dentro de las clases, pues se busca de una u otra forma encontrar y manejar a través de la web
y el utilizar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación en la labor diaria de los estudiantes, ya sea en un modelo presencial o tradicional, semipresencial o híbrido y 100% a distancia o en línea. Y bueno, hasta aquí son los temas, a grosso modo, pues, de lo que trata esta semana. Recuerden siempre revisar todos los materiales de la semana, porque independientemente que les va a servir para la semana y para sus actividades integradoras y formativas, les va a ayudar sobre todo para su desarrollo escolar a nivel global de todas las materias, por ser una materia que les permite usar estas tecnologías en su vida cotidiana y también escolar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, Andrea? ¿Alguna duda? ¿O ya se me quedó dormida? No se duerma, Andrea. ¿Andrea sigue ahí o ya se durmió? No, es que me saca de la llamada y me mete al correo otra vez para volverme a meter al link, Oh, mira. Es que como yo creo que como es pero de... no, todo bien. Ah, perfecto. Bueno, de todas maneras les dejo la grabación por si se perdió algunos minutos, que yo espero que no hayan sido muchos. No, Pues no, sí estoy escuchando todo. perfecto. Bueno, entonces les comento y les reitero que cada semana, cada inicio de semana, todos los lunes de cada semana de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, les mando un anuncio de bienvenida a la semana, en donde les explico pues qué hay que entregar en estos espacios de aprendizaje. Justamente retomo no solamente qué hay que entregar, sino las características y elementos de cada una de estas actividades, tanto integradoras, formativas y demás, para que quede bien claro, ¿de acuerdo? Muy claro. En este caso, las actividades a entregar en esta semana número 1, que reitero, inició el lunes 3 de octubre y finalizará o cerrará el domingo 9 de octubre de 2022 a las 23:59 horas, será justamente la actividad integradora 1, buscar información, la actividad integradora 2, uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, dos actividades formativas, la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, y la actividad formativa 2, procesador de texto, en donde en ambas tienen 3 intentos permitidos en estas actividades que se califican de forma automática. Al darle el botón enviar todo y terminar, se genera un intento y una calificación. Y bueno, también tenemos un cuestionario llamado Preparación para el Aprendizaje en Línea. Este cuestionario Preparación para el Aprendizaje en Línea tienen un solo intento y el objetivo es que toda la información que ustedes nos proporcionen es para mejorar justamente en la forma en que presentamos y realizamos sus materiales para justamente esta prepa en línea CEP. Y bueno, el ejercicio de práctica, la actividad socioemocional, que es un archivo PDF descargable interactivo que les va a servir justamente para realizar su cuestionario socioemocional, donde tienen igual 3 intentos permitidos y se quedan las calificaciones más altas. Permítanme, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Dime. Es que anteriormente no me dejaba, en mi celular no me deja abrir ¿Integradoras? o sea, no me deja, ajá, o sea, tengo que hacerlo a fuerza en computadora Sí, así es, porque y de no, pronto hay algunas archivos que son en tanto en los PDFs, que son en los cuestionarios socioemocionales, como en el caso de directamente de las actividades integradoras, que sí es necesario que para descargar tengan o directamente el programa de Word o el documentos de Google, que son gratuitos, porque si no, no lo van a poder. Les recomiendo que descarguen esos programas. En el caso, por ejemplo, de documentos de Google, que es gratuito, lo descargan en su aplicación
para que puedan abrir esos archivos, si no, no pueden descargarlos. ¿De acuerdo, Andrea? Lo que le recomiendo es que para que lo pueda descargar, descargue directamente justamente documentos de Google, ahí en Google Play o en Apple Store, dependiendo del procesador que tenga en su celular, descargue ya sea documentos de Google, que es gratuito. En el caso de Word me parece que lo pueden descargar libre, porque sí hay que pagar ciertos elementos, pero pues tenemos los otros como es el Open de Word, el Open de Office o directamente el documentos de Google para que puedan bajarlo sin problema estas actividades integradoras a su celular, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. De nada. Aquí sigo y bueno, continuamos con la actividad integradora 1. En este caso se llama buscar información. Ustedes lo que van a entregar es un documento, de hecho es un descargable, es un documento procesador de texto que ustedes tienen que identificar diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y uno digital, de 3 fuentes de información confiables acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Ustedes justamente dentro de la actividad integradora 1 tendrán que leer las instrucciones, descargar el documento, de hecho al dar clic sobre las palabras fuentes de información que están entre comillas, se descargará ese documento en donde tendrán que seguir dichas instrucciones y hacer el llenado de todos los elementos. Y dentro de esta misma actividad, justamente de esta actividad integradora 1, le solicitan al final pues ingresar a su foro de aprendizaje y realizar su aportación de los elementos de esta semana número 1 y hacer la captura de pantalla. Coloquen la captura de pantalla de su participación en este foro de aprendiendo de la semana 1 y coloquen por supuesto sus fuentes que utilizaron dentro de la realización de esta actividad integradora número 1. Así como siempre coloquen la nomenclatura o el nombre que se les solicita. En este caso, tienen que poner siempre sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre. Si tienen varios nombres, solo coloquen el primero, guión bajo, en este caso M01S1AI1, ¿de acuerdo? Y subirlo a la plataforma antes del domingo 9 de octubre de 2022, antes de las 11:59 de la noche. Así, en esta semana número 2 hay que realizar la actividad integradora número 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, en el cual tienen que entregar dos archivos, uno en procesador de texto y el otro que es una hoja de cálculo que incluye una tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre los resultados y las respuestas de las preguntas que se les piden a continuación. ¿Cómo lo realizarán? Van a crear una tabla en una hoja de cálculo y otra tabla en un archivo de procesador de texto, ya sea Word, ya sea documentos de Google o cualquier otro, con la siguiente información: años y hogares en México que cuenten con computadora, como hogares en México que cuenten con computadora y conexión a Internet. En ambas tablas agreguen una columna en la derecha en el título Hogares en México con computadora, pero sin internet. Y en ambas tablas obtener el número de hogares en México con computadora, pero sin internet por año. Para ello, en la última columna, realiza la resta de hogares en México que cuenten con computadora menos el número de hogares que cuenten con conexión a internet por año. En el Excel puedes restar los valores de la celda de la forma en que se muestra en el video que se coloque esta semana. Recuerden, tienen que realizar la misma tabla, pero uno en el archivo de Excel y otro en la hoja de procesador de texto o documento. Y buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual. Consulta mínimo 2 fuentes distintas. Recuerden verificar la confiabilidad de la información.
A partir de la información consultada en ambos documentos, tanto en la hoja de texto, la hoja de cálculo como en el procesador de texto, generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México, así como coloquen sus fuentes de consulta. En ambos documentos, de acuerdo con su experiencia, respondan las siguientes preguntas. Colóquenlos en ambos, tanto las preguntas y respuestas, aunque sean las mismas, en el archivo de hoja de cálculo como en el archivo de procesador de texto Word o documento. A. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? B. ¿Qué tipos de tareas utilizarías en la hoja de cálculo y para qué tipo de tareas utilizarías el procesador de textos? Una vez que realices ambos documentos, guárdelos en la computadora y súbanlos a la plataforma de la siguiente forma. El archivo de Word se debe de nombrar o documento de la siguiente forma. Apellidos paterno y materno, guión bajo, primer nombre, guión bajo, M01, S1, A y 2, guión bajo Word. Y la hoja de cálculo es apellidos, los dos apellidos paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S1AI2, guión bajo, Excel. Recuerden, recuerden cargar sus dos archivos en la plataforma dentro de la actividad integradora número 2, por favor. En el caso de las actividades formativas, recuerden, son actividades o exámenes en línea que se califican de forma automática. Ustedes al dar el botón enviar todo y terminar, se va a generar automáticamente un intento. Mientras ustedes no le den enviar todo y terminar, ustedes pueden seguir con ese intento. En el caso de la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, en esta actividad identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable, donde tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de la actividad formativa 2, procesador de texto, esta actividad en ella identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word, igual tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso del cuestionario preparación para el aprendizaje en línea, tienen solo un intento y les pedimos que lo respondan en esta semana, aunque estará abierto durante las 4 semanas del módulo y disponible las 24 horas del día. Pero una vez que lo resuelvan, con eso nosotros podemos ayudar a mejorar y los estudios de media superior en la modalidad de prepa en línea, ya que la información que nos proporcionen nos permitirá ofrecerte un mejor servicio educativo acorde a sus necesidades y toda la información es confidencial. En este se tardarán aproximadamente 15 a 20 minutos, sin embargo, se pueden tardar más si ustedes así lo consideren, pues es muy importante, por favor, que realicen este cuestionario preparación para el aprendizaje en línea, pues nos servirá para optimizar las acciones de Prepa en línea CEP para facilitar tu trayectoria académica y mejorar tu aprendizaje. Y bueno, en este caso hay un ejercicio de práctica llamado uso del teclado, el cual evalúa la velocidad con la que escribes en el teclado. En este ejercicio es de práctica y no es necesario que lo subas a o algún documento o evidencia a la plataforma. En el caso de la actividad socioemocional hay que descargar un archivo PDF interactivo, hay que resolverlo, hay que revisar e ingresar a la grabación de nuestra tutora, en donde con estas sesiones de la tutora pues nos va a ayudar a responder esta actividad socioemocional y al resolver este PDF de esta actividad socioemocional también nos va a permitir responder el cuestionario de actividad socioemocional que nos permitirá reforzar tus conocimientos acerca de la lección de las habilidades socioemocionales de esta semana número 3. Recuerden, mientras no hagan clic, enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún no está realizada la actividad, pero al dar enviar todo y terminar,
se generen un intento y una calificación. Y también en este cuestionario socioemocional tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. ¿Alguna duda o comentario, compañera? ¿O compañeros? Compañera. Mm, ¿Ninguna duda, Andrea? no, ninguna. Pues eso sería todo de mi parte, Andrea. Que tenga una excelente semana. Bienvenida nuevamente usted y todos los compañeros. Recuerden que la forma de comunicación es el foro Aprendiendo, el correo y por supuesto la mensajería dentro de la plataforma. Y pues eso sería todo. Que tengan excelente tarde. Y el viernes los veo nuevamente en el segundo espacio a las 16 horas para cualquier duda o comentario. Ok, muchas gracias, maestra, De nada, igualmente. igualmente, hasta luego, bonito día y bonita semana. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Bye. Bye.